¿Qué tal? Hoy vamos a revisar a fondo un tema que es pan de cada día en la consulta y, por supuesto, un clásico del UNACOM, el lumbago mecánico. Arranquemos con un dato que es, la verdad, impresionante. Entre un 70 y un 80% de la población general va a tener un episodio de lumbago en su vida. Esto significa que es uno de los motivos de consulta pero más frecuentes en atención primaria. A ver, ojo con esta definición, porque es de esas que hay que manejar sí o sí. La clave está en dos cosas. Primero, el origen es musculoesquelético. Y segundo, y esto es fundamental, no hay déficits neurológicos. Esto ya nos traza la cancha desde el inicio. En el fondo, es un diagnóstico que hacemos por descarte. Bien, esta será nuestra hoja de ruta. Vamos a partir con la definición y el cuadro clínico. Luego, la evaluación, las famosas banderas rojas, el diagnóstico diferencial, el plan de manejo y, para cerrar, el pronóstico y cuándo derivar. Así que, vamos al grano. Ok, empecemos por el principio. ¿Qué es exactamente un lumbago mecánico? Y sobre todo, ¿cómo se ve el paciente que llega a la consulta? Y aquí va un punto clave, que a veces es un poco contraintuitivo. En la gran mayoría de los casos, cerca del 85%, no vamos a encontrar una causa estructural específica que explique el dolor. Por eso lo llamamos lumbago inespecífico. El problema está en los músculos, los ligamentos, las articulaciones facetarias, pero no en algo que podamos ver en una imagen necesariamente. Entonces, la historia clásica que nos va a contar el paciente es la de un dolor ahí, en la zona lumbar, que empeora cuando se mueve, cuando levanta algo y que mejora cuando se queda quieto. Y atención a dos cosas que no tiene. El dolor no se irradia más abajo de la rodilla y no hay una rigidez matutina importante, de más de media hora. Esos son datos clave para diferenciarlo de otras patologías. Muy bien, ya sabemos cómo se presenta. Ahora, ¿cómo lo confirmamos? Pasemos al pilar de todo esto, la evaluación clínica. Y esto, por favor, que quede grabado a fuego para el UNACOM. El diagnóstico es clínico. Hay que resistir la tentación de pedir una resonancia magnética de entrada. En las primeras 4 a 6 semanas, nuestras mejores herramientas son una buena amnesis y un buen examen físico. Las imágenes solo se justifican si hay banderas rojas. Y hablando de banderas rojas, llegamos a la sección, yo diría, más crítica de todas. Nuestro principal rol como médicos de atención primaria es el filtro que detecta cuando un simple dolor de espalda esconde algo mucho más grave. Esta es la primera pregunta que tenemos que hacernos con cada paciente que consulta por dolor lumbar. ¿Existe aquí algún indicio de una patología grave? Esta lista hay que sabérsela de memoria. Edades extremas, un trauma importante, baja de peso, fiebre, antecedentes de cáncer o inmunosupresión. Ojo también con un dolor que no es mecánico, que es constante, progresivo y peor de noche. Y por supuesto cualquier déficit neurológico que avance. La presencia de cualquiera de estas banderas rojas nos obliga a cambiar el plan y a estudiar una causa secundaria de inmediato. Perfecto. Digamos que ya buscamos activamente banderas rojas y no encontramos ninguna. ¡Qué alivio! Pero el trabajo no termina. Ahora tenemos que pensar en los diagnósticos diferenciales. Esta es la gran distinción que tenemos que hacer en la consulta. Un lumbago mecánico versus una lumbociática, generalmente por una hernia discal. Es simple. En el lumbago mecánico, el dolor es axial, en la espalda, y el examen neurológico es normal. En la lumbociática, el dolor se irradia por un dermatoma definido bajo la rodilla y vamos a encontrar alteraciones en la sensibilidad, la fuerza o los reflejos, con un test de Lassege a menudo positivo. Esta tabla nos ordena las sospechas. Un trauma, incluso menor, en un paciente con osteoporosis debe hacernos pensar en fractura. Fiebre, inmunosupresión o uso de drogas intravenosas en una infección. Un antecedente de cáncer con dolor nocturno que no cede en metástasis. Y por último, un hombre joven con rigidez matutina que mejora con el ejercicio, ahí la sospecha es una espondilitis inflamatoria. Bueno, ya hicimos todo el proceso diagnóstico y confirmamos que es un lumbago mecánico simple. ¿Y ahora qué hacemos? Revisemos el plan de manejo, que es conservador y muy claro. El manejo se basa en 4 pilares. El primero, y quizás el más importante, es la educación. Tranquilizar al paciente y decirle que se mantenga activo. Segundo, terapia no farmacológica como calor local y kinesiología.
Tercero, la terapia farmacológica con analgésicos. Y cuarto, la reevaluación en 4 a 6 semanas para ver cómo sigue. Y aquí un mensaje categórico que es pregunta de examen segura. Hay que aconsejar activamente evitar el reposo prolongado en cama. Hoy sabemos que es contraproducente para la recuperación. El movimiento es la clave. En cuanto a los fármacos, la idea es ser conservador. El objetivo es controlar el dolor para facilitar la actividad. Partimos con paracetamol o AINES. Como segunda línea, se puede considerar un ciclo corto de relajantes musculares. Y es clave recordar, evitar los opioides como primera línea, y no se recomienda el uso rutinario de gabapentinoides para este cuadro. Ya para ir cerrando, hablemos del pronóstico, que afortunadamente es bastante bueno, y de los criterios claros para derivar a un especialista. Este dato es fundamental. Más del 90% de los lumbagos agudos se resuelven solos en menos de 6 semanas. Esta es una información muy poderosa para tranquilizar y educar al paciente sobre la historia natural de su condición. Saber cuándo derivar es tan importante como saber tratar, y los criterios son claros. Cualquier bandera roja es derivación urgente. Si después de 4 a 6 semanas de manejo conservador no hay mejoría o los síntomas empeoran, la derivación es preferente. Lo mismo si tenemos una alta sospecha de una patología específica que escapa a nuestro manejo. Y esto nos deja con una reflexión final, que va más allá del examen. En la práctica clínica diaria, la pregunta clave no es solo cómo tratar el episodio agudo. El verdadero desafío es cómo educamos al paciente para que esto no se repita. Hablar de fortalecimiento, de ergonomía, de estilo de vida, ahí es donde realmente hacemos la diferencia a largo plazo.